o lo que es la carta a los Filipenses. Vamos a estar considerando el verso 4, vamos a estar tocando lo que es el verso 6 y el verso 7, usándolo como lo que es fundamento para desarrollar esta enseñanza o esta palabra en esta preciosa noche. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dios nos ha dado el tema, la oración que vence la ansiedad, mi amado. Escuche bien, la oración que vence la ansiedad. Amén. Y el objetivo, amén, de esta enseñanza en esta preciosa hora del Señor, el creyente aprende a enfrentar la ansiedad bíblicamente. Hoy vamos a aprender a través de esta porción que hemos leído y de lo que es el desarrollo de la palabra que Dios nos ha entregado para enseñar que el creyente va a aprender a enfrentar la ansiedad bíblicamente, transformando la preocupación en oración con gratitud. O sea, hoy vamos a aprender a enfrentar. Dile que está a su lado, hoy vamos a aprender a enfrentar. Eso es lo que hace la enseñanza. Y sigo lo que es, mi hermano Samuel desarrollaba el martes de lo que es la enseñanza. Y la enseñanza lo que lleva como motivo es capacitarnos para nosotros poder hacerle frente al diario vivir, amado. Vamos a aprender a través de la palabra, porque ella misma nos da esa formación, esa capacitación, para que nosotros podamos hacerle frente a este gigante que muchas veces se esconde, amado, lo que es la ansiedad. Amén. Transformando la preocupación en oración con gratitud y experimentar la paz de Dios. Escuche que vamos a experimentar la paz de Dios. Pero hay un desarrollo en lo que es esta enseñanza hoy, que es imposible que una persona que no lleve a la práctica cada una de lo que es enseñanza que vamos a estar enseñando hoy pueda experimentar esa paz, ya que el apóstol Pablo, mientras está en prisión, amado, quiero que usted vea el trasfondo de esta carta. El apóstol Pablo se encuentra en una prisión y mientras está en esa prisión, posiblemente una persona pensando humanamente pudiera decir, está bien que él estuviera llorando en esa prisión, está bien que él estuviera preocupado en esa prisión, está bien que él se hubiera expresado de esa manera, pero cuando vemos el contenido de esta carta a los filipenses, amado, Filipenses, esta iglesia no era cualquier iglesia. Cuando usted va al libro de los Hechos, nos enseña que el fundador Pablo, que ahora le está escribiendo una doctrina, una enseñanza, para preparar a la iglesia para lo que es las diversas pruebas que se enfrentarán. Específicamente hoy hablaremos de la ansiedad. Amén. Le enseña el apóstol desde la vivencia. Hemos hablado por mucho tiempo en este lugar, ya pronto cumplimos 3 años. Y si algo nosotros hemos hablado comúnmente o constantemente, es que la mejor manera de enseñar es con mi ejemplo. El ejemplo, amado, cuando la gente lo ve y las palabras en acuerdo con ese ejemplo, es un impacto de una enseñanza poderosísima, eficaz. O sea que cuando usted hace una indagación de los fariseos, tenían palabra. Los fariseos conocían la ley. Los fariseos aún conocían lo que eran las costumbres de aquel tiempo. Por eso Cristo los confrontó y le dijo, ustedes han puesto lo que es esas costumbres de hombre como mandamiento de Dios. Y la palabra es clara, mi amado. Por eso nosotros tenemos que discernir y ver, amén, lo que estamos desarrollando en esta hora. Que los fariseos tenían conocimiento, mas no vivían de acuerdo a ese conocimiento. Mira la diferencia que hay en Jesús. Cuando miraban a Jesús, veían que Jesús vivía lo que enseñaba. Mire qué tremendo es esto, amado. El reto nuestro, amén, es vivir de acuerdo a la manera que Jesús nos dio ese ejemplo. Pues el apóstol Pablo fue el único que vemos en la Biblia que fue inspirado por el Espíritu para decirle a la iglesia, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, ¿por qué tuvo que ser un hombre? Porque a lo mejor
el ser humano buscaría justificarse, sí, Señor, pero tú eras todo Dios. Sí, pero también era 100% hombre, o sea, Él venció en una carne como en la que estamos nosotros, pero permitió el Espíritu Santo que fuera Pablo un hombre para que nosotros no vayamos con excusa delante de Dios. Señor, no podemos, pero Pablo lo pudo cuando, amén, iba de camino a Damasco. Fue derribado de aquel animal en el cual cabalgaba y desde aquel día su vida no fue la misma. Él fue transformado por el poder de Dios y entró en una vida de enseñanza, en una vida de aprendizaje, a la manera que se atrevió a decir y enseñar a la iglesia: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Qué tremenda enseñanza! Entonces la iglesia que se le dirigía, lo que era esta expresión o esta doctrina fundamental, era una iglesia que lo conocía. O sea que esta iglesia no podía decir lo contrario a lo que Pablo le estaba enseñando. La iglesia decía: es un hombre de Dios. Desde que lo conozco se ha sometido, me ha dado ejemplo. Son gente de Dios, que por más que hablen calumnia, que por más que hablen falso testimonio, que por más que hablen difamaciones, mi amado, hay gente que verdaderamente reconoce cuando usted es de Dios, porque hay un fruto evidente que nadie puede quitarlo. Dile que está a su lado: nadie lo puede quitar. El apóstol Pablo ahora le está enseñando a una iglesia que conocía quién era él, su principio y a lo que Dios lo había llevado a lo que es esta región de Filipo, amado. Usted sabe que cuando él llegó allí se encontró con una gran oposición. El Espíritu de Dios ya le había revelado con anterioridad, amén, que iban a haber adversarios, que iba a haber oposición, amado. Ya él sabía de antemano, Dios lo había preparado para esto. Pero me impacta que cuando él tiene la visión, que el ángel, amén, aquella visión que tuvo, que cuando él está expresándole y se detalla en el libro de los Hechos, dice que mientras él experimentaba esta visión de un varón macedonio que le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Ahí usted no ve que Dios le dijo que iba a ser encarcelado, amén, en Filipos. Dios no le habló eso en ese momento. Pero cuando usted va al capítulo 9 de Hechos, que habla del principio de lo que fue la transformación de Pablo, ya se le había dicho que él padecería mucho por causa del nombre. O sea, ya Pablo tenía un principio fundamental, que iba a sufrir, que iba a haber adversidad, que iba a haber contrariedad, que iba a haber levantamiento, pero que sobre todo Dios prometía estar con él y que Dios le daría la victoria en los lugares que llegaba. Por eso cuando llegó a Filipos, amado, mientras él está desarrollando lo que es el ministerio, una mujer con un espíritu de adivinación empezó a hablar algo bueno, amado. Y yo quiero que usted desde ahí pueda entender cómo este espíritu, porque la Biblia habla que él se disfraza. Y a veces suena algo bonito, pero eso bonito está lejos de Dios. Esa expresión humana bonita que se esconde te aleja del propósito de Dios. Te aleja de la voluntad de Dios. Y hay algo que está oculto que uno necesita discernimiento. Diga discernimiento. Se necesita discernimiento. Porque si no hay discernimiento, amado, lo cree todo lo que ve y todo lo que le digan. Pero diga conmigo: gloria a Dios por el Espíritu Santo. Él nos da la capacidad para discernir. O sea, separar lo falso de lo verdadero. Separar la mentira de la verdad. Eso es lo que hace el discernimiento. Pablo, activando el discernimiento, pudo discernir que lo que la mujer decía, amado, tenía un propósito que no era correcto. ¿Y qué hizo? Se viró y reprendió ese espíritu en el nombre de Jesucristo. Ahí vemos un principio que Dios nos ha dado: poder. Tenemos poder para echar fuera a los demonios. Tenemos poder porque Cristo lo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, mi amado. Eso está ahí establecido para que nosotros, amén, cuando estemos ejerciendo lo que Dios nos mandó a hacer, nosotros no nos rindamos en medio de los diversos procesos que atravesaríamos. Pero vemos desde un principio que la iglesia, amén, a los filipenses o la iglesia de Filipo, pudo ver el apóstol dándole ejemplo en medio de la adversidad. O sea que el que estaba enseñando desde la experiencia y con ejemplo. Que los Filipos conocían quién era Pablo.
Los filipos sabían el testimonio intachable que Pablo le dio. Aunque hubieron falsos, y usted lo puede ver en el desarrollo del libro de los Hechos, que trataron de difamar el nombre de Pablo, el fruto era más fuerte que la difamación. Mira qué tremendo, amado, porque cuando usted se disponga a hacer algo para Dios, lo van a difamar. Se va a levantar el falso testimonio, se va a levantar la acusación, pero hay un fruto mayor que cierra boca. ¿Cuántos saben eso? Cierra la boca porque ven el testimonio. Pablo siguió dando testimonio. Pablo siguió siendo ejemplo. Y cuando está siendo azotado, amado, está siendo azotado duro con una vara. Usted conoce, se han escrito alabanza de ese, amén, enseñanza, de esa experiencia. Fue azotado, fue encerrado en el calabozo de más adentro. Y allí él empezó a orar. Oró y cantó himnos a Dios. La Biblia dice que si hay alguno, amado, afligido, haga oración. Amén. Si hay alguno alegre, cante alabanza. O sea, la Biblia nos enseña el poder que hay en la oración. Pablo le dio ejemplo a los filipenses de que cuando él estaba en pruebas y en lucha, él oraba a Dios. Y esa oración lo fortalecía. Y esa oración lo ayudaba a poder vencer el obstáculo o la adversidad que se había levantado contra, amén, su vida. Por eso cuando él está enseñando a esta iglesia, ya esta iglesia sabía quién era él. Esta iglesia conocía quién era él. Esta iglesia, amén, había vivido experiencias junto a él. Pero ahora, de donde él está escribiendo, es desde una cárcel. Él se encuentra preso, encarcelado. Y le está escribiendo a esta iglesia y me impacta porque él le dice, regocíjese en el Señor. Mire esto, amado, esto derrumba la lógica humana. Porque el ser humano está acostumbrado a tener gozo cuando todo está bien. El ser humano está acostumbrado a un creyente, que por eso es importante lo que es el discipulado y lo que es la enseñanza, porque ahí se desbarata lo que es todo obstáculo del enemigo, porque la persona empieza a crecer en el Señor, empieza a ser enseñado por la palabra, y cuando vienen las diversas situaciones, sigue el ejemplo de los hombres de Dios, se fortalece con poder, y ahora en vez, amén, de hacer lo que hacía antes, ahora canta a Dios y dice, pero ¿qué le pasa a esa mujer? Está loca. ¿Cómo puede cantar en medio de ese diagnóstico médico? Ese hombre está loco. ¿Cómo puede alabar a Dios en medio de la noticia que le dijeron que ya no hay sanidad? Amén, que ya no hay cura, lo han desahuciado. Pero mírelo como está alabando a Dios, porque él se está regocijando. Verso 4, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un hombre que está preso. Un hombre que está viviendo la injusticia de estar encarcelado por predicar el evangelio. O sea, él no estaba preso porque era un malhechor. Él no estaba preso porque estaba haciendo lo malo. Él estaba preso por predicarle a la gente de Jesucristo. Él estaba preso por enseñar la palabra. Él estaba preso por hacer la voluntad de Dios. Pero aún esa prisión no pudo callar la boca del hombre de Dios. Porque las situaciones adversas, amados, no nos pueden callar. Hay que volver a la Escritura. Hay que volver a la palabra. Hay que volver al fundamento. Hay que volver al principio. Hay que sacar el mundo para afuera, amado. Cuando usted vaya a buscar consejo, búsquelo en la palabra de Dios. Cuando usted vaya a buscar consejo, órele a Dios. Dios le va a dar palabra, Dios le va a dar lo que necesita. Dios lo va a ayudar a vencer lo que lo está atormentando. Dios lo va a ayudar a vencer lo que lo está haciendo sentir de esa manera. Dios lo va a ayudar a vencer. Vivimos en tiempos donde la ansiedad afecta a muchos creyentes. La Biblia no ignora esta realidad, pero nos muestra el camino correcto para vencerla. El verso 6 nos enseña que la respuesta de Dios a la ansiedad no es el miedo, sino la oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Cuando nosotros hablamos de afanoso, amado, estamos hablando de preocupados, estamos hablando de angustiados, estamos hablando de cargados. Dios nos está enseñando hoy que el cristiano no puede andar afanoso,
no puede andar preocupado, ni angustiado, ni cargado. Y sígame en el desarrollo, amado, que a lo mejor dirá, si supiera lo que yo estoy pasando. Acuérdese que Pablo estaba preso. Pablo no estaba en un hotel de 5 estrellas. Pablo estaba en una prisión sufriendo, amado, por causa del evangelio. Y le está enseñando a la iglesia desde la experiencia y desde el ejemplo que aún en el día malo usted puede experimentar el gozo de Dios. Usted puede experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que pasa es que hay que seguir el principio escritural para poder vencer las artimañas del enemigo. Porque el enemigo se aprovecha, amado, en medio de la adversidad. Se aprovecha para poder confundir a la persona. Dios no está contigo, mira cómo tú estás. Mira, si Dios estuviera contigo, no estuvieras enferma. Si Dios estuviera contigo, no estuvieras enfermo. Si Dios estuviera contigo, tu casa estuviera bendecida. Y empieza el enemigo a aprovecharse de las diversas contrariedades, de las diversas pruebas que atraviesan los creyentes, amado. Porque el que diga que no atraviesa pruebas es mentiroso, porque todos atravesamos prueba. Es necesario que por medio de diversas pruebas o tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Esto es hasta que Cristo venga. Van a venir tribulaciones, van a venir, amados, se va a levantar el enemigo con furia, pero nosotros tenemos una confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso no podemos estar afanosos, preocupados o angustiados o cargados. Dios nos dice por pocas cosas, sino por nada. O sea, nada me va a poner afanoso, nada me va a poner preocupado, nada me va a poner de esa manera, amado. Y créame que nosotros lo hemos experimentado. Hay situaciones que cuando llegan y uno empieza a cargarlas, amado, y ve que uno no puede con ellas, te entristecen, te hacen sentir cargado, usted siente la pesadez. Pero cuando usted, amén, o hacemos lo que hoy estamos aprendiendo, vamos a la presencia de Dios y echamos esa situación en las manos de Dios, de esa oración no salimos igual. De esa oración salimos renovados. De esa oración salimos transformados. Mateo capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cristo le estaba enseñando, amén, en ese sermón le estaba enseñando a los discípulos y a los que ahí estaban. También dijo: no se afanen por nada, por vuestra vida, no se afanen ni por qué habéis de comer. Usted sabe que a veces hay gente turbada pensando en qué va a hacer mañana. Ay, mañana no sé qué cocinar, y ya eso es un afán. Y ya eso le está robando la bendición de hoy. Y Dios le dice: enfócate en el hoy. El mañana es incierto. Por eso dice del mañana: si el Señor quiere, o si el Señor permite, porque no sabemos si nos vamos a levantar, amado. Eso solo lo sabe Dios. Por eso el mañana usted y yo tenemos que vivir el regalo de hoy, del presente. Amén, lo que es el presente, el diario vivir es un regalo de Dios para nosotros aprovecharlo al máximo. Y el mañana es incierto, no sabemos, amado, qué va a pasar del mañana. Yo me acuerdo que yo estaba en la Penn Street. Amén, ese lugar Dios nos dio mucha experiencia. Y una de ellas, esta mujer, estaba allí, siempre le dimos tratado, siempre le hablaban del Señor. Pero de momento me acuerdo que le estuvimos hablando a la mamá y le fuimos a darle un tratado y ella no lo quiso coger. Y nosotros lo quisimos orar, amado, porque eso es lo que tenemos que hacer por estas personas. Empezamos a orar por esta mujer para que fuera impactada por el Señor y para que Dios se glorificara en ella. Y me acuerdo que ese día le estuvimos hablando de lo que si el mañana es incierto. O sea, el mañana no es seguro, amado. Por eso Dios permite, amén, que en medio del camino tú te encuentres con gente. Nadie, amado, tiene excusa delante de Dios. Siempre hubo un mensaje de Dios. Siempre hubo alguien que le dio una palabra. Hasta un tratado en el aire volando lo llevó el viento. Y fue Dios el que empujó ese tratado y le dio en el pie a una persona. Y esa persona decidió cambiar por un tratado. Otros no quisieron escuchar la voz de Dios a través del mismo mensaje. Murieron, amado. Y se le hizo tarde. Y me acuerdo que luego después me encuentro yo a la hija. Siempre iba con mi esposa. Y siempre acostumbramos seguir yendo, amado, porque el trabajo en el Señor tenemos que ser responsables.
y tenemos que ser constantes en la obra del Señor. Y ahí es donde vemos la victoria. Y me acuerdo que yo la veo sola y cuando me la acerco, estaba junto a mi esposa, ella estaba llorando, nos dice que su mamá se había acostado y no se levantó. Usted ve que el mañana es incierto. Ese día anteriores les habíamos hablado del Señor, le habíamos dado la palabra, pensaba que se iba a levantar normalmente como siempre se levantaba, pero ese día no se levantó. Ella la levantó para ir a trabajar juntos, ellas trabajaban juntos, lo que era vendiendo cositas allí en la Penn Street, unos llaveritos y unas cosas que ella vendía, se las buscaban de esa manera, pero ese día su mamá no se levantó para ir a trabajar. Usted ve que el mañana es incierto. Amén. Ella pensaba que se iba a levantar como siempre se levantaba. Y Dios le estaba dando una palabra de alerta para que hubiera un arrepentimiento y para que hubiera un volver a Dios. Y allí la hija empezó a llorar y ahí empezamos a ministrarle la palabra de Dios para que ella fuera consolada en medio de esa angustia, en medio de ese momento difícil, de ese momento duro. Ella estaba muy cargada, pero ese día ella se reconcilió con el Señor. Ella fue sabia. Ella dijo, espérate, que yo me acuerdo que mi mamá no quiso el tratado. Yo no voy a ser igual. Yo me quiero reconciliar con el Señor. Y apareció el tío también ahí, amado, que llevaba 3 días en el hospital y Dios lo reveló y dijo, yo también quiero a Cristo. Amén. Y una familia se reconcilió porque entendía que el único que podía ayudarlos era Dios. Por eso él dijo, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo los voy a hacer descansar. La ansiedad roba la paz y debilita la fe. O sea, cuando viene la ansiedad, amado, esa ansiedad roba la paz y también debilita la fe. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios desea que llevemos todo a Él. O sea, mi amado, que no carguemos con nada, que lo llevemos todo a Dios. ¿Cómo podemos llevar todo a Dios? Orando. La oración es entregarle a Dios lo que no podemos controlar. Y la ansiedad, la preocupación y el afán viene cuando uno no puede controlar una situación. La persona se pone preocupada porque ve que no puede controlar la situación. Ahí el principio escritural y lo que sostuvo a Pablo en el ministerio fue la oración. ¿Usted cree que Pablo no llegó momentos que él no podía controlar? Que no llevó situaciones como la que vivió en Filipo, azotado con una vara fuerte en la espalda, amado. Eso no es cualquier cosa. Después metido al cepo de más adentro, al calabozo, y ahí orar a Dios y Dios fortalecerlo para que él pudiera cantar alabanza al Todopoderoso. Usted ve que Pablo era un hombre que nos enseñó el poder de la oración en medio de los momentos difíciles, de los momentos ansiosos, de los momentos de preocupación, de los momentos adversos. Pablo oraba a Dios y nos revela la Biblia lo que hablábamos el domingo de cómo David se fortaleció en Jehová su Dios. Amado, cada uno de nosotros tenemos un acceso directo al trono de la gracia para que por medio de la oración, en medio de la situación difícil que está robando nuestra paz, nosotros podamos orar para ser fortalecidos con poder en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe que lo hemos hablado muchas veces. A mí me descubrieron que mi corazón no servía por medio de un ecocardiograma. A mí me daban unos dolores fuertes así, mi corazón palpitaba fuerte en la iglesia alabando a Dios. Y me acuerdo que yo bajaba al baño y en el baño el enemigo me decía, te vas a morir. En la iglesia alabando a Dios. Yo bajaba al baño para untarme, yo llevaba poco de convertido. O sea, estoy viviendo una experiencia para conocer más a Dios. Conocí a Dios, pero por medio de las experiencias que viví, me llevaron a conocerlo más a profundidad. Y hasta el día de hoy todavía sigo conociendo. Porque Pablo, amén, nos enseña que él tuvo experiencia tras experiencia. Y Job en medio de su aflicción dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la situación conocí a Dios.
en medio del proceso vi su manifestación y su poder. Y me sostuvo en medio de ella, mi amado. Y Él es el que nos va a sostener. Es Él el que nos va a ayudar a vencer esa preocupación, esa ansiedad, esa situación que te quiere robar la paz, esa situación que te quiere robar el gozo, amada iglesia. Es por medio de la oración. Por eso Él dice que no estemos preocupados, que no estemos afanosos, sino que sean conocidas esas preocupaciones delante de Dios, con toda oración, amén, y ruego y acción de gracia, y vamos a ver la victoria que Dios nos va a dar. Y me acuerdo que me desesperaba, mi amado. Me llevaba al hospital mi esposa, escuchaba esa voz que me decía, te mueres, y yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Y lloraba delante de la presencia de Dios. Y le decía, Señor, yo lo dejé todo por ti. Señor, yo me rendí de corazón. Ya yo no soy el hombre que era antes, Dios mío. ¿Qué es esto que me está pasando? Era mi oración en aquel momento, en aquellos años. Estaba comenzando en el Señor. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y me acuerdo en un momento específico, amado, esto era un ataque de ansiedad. Yo no lo conocía, no sabía lo que era eso. Estamos hablando hoy, amado, de lo que es la oración que vence la ansiedad. Y eso lo vivimos en carne propia y estamos hablando desde la experiencia. Es algo muy preocupante, muy afanante. Usted siente que se va a morir. Usted siente una desesperación que tiene que correr a un hospital. Yo viví eso. Y mi esposa tenía que levantarse en la mañana, en la madrugada, y me decía, vamos para el hospital, porque yo le decía, no puedo con esto, ¿qué es esto? Y cuando llegaba al hospital este día específico, me metieron y me hicieron un electrocardiograma. Y yo estaba llorando y llorando y llorando, y apareció una persona que yo no conocía, mi amado. Y esa persona me vio llorando. Y esa persona empezó a sobarme la mano y me dijo, confía en Dios. Y yo le dije, yo soy cristiano, sí. Eres cristiano, pero tienes que confiar en Dios. Estás viviendo un momento de ataque, es un momento adverso, es un momento de prueba. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones así, amada iglesia? Situaciones preocupantes, situaciones tristes, situaciones adversas, situaciones que nos ponen cargados, amados, que sentimos muchas veces que vamos a morir. La Biblia nos dice, por nada estés preocupado, echa esa carga sobre Dios. La Biblia dice, mi amado, en el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y me acuerdo, amado, que en vez de esa experiencia el doctor me dice, amén, ¿qué es lo que te está pasando? Y yo le dije, no sé, yo dejé todo, yo era usuario, yo usaba droga, yo bebía alcohol, yo viví una vida de joven desde muy temprana edad, me entregué a Cristo, lo he dejado todo, y yo no sabía que estaba siendo un instrumento de Dios para predicarle a todos esos doctores. Ya yo no fumo, ya yo no bebo, yo no hago nada de eso. Y el doctor me dice, lo que tú estás teniendo es un ataque de ansiedad, porque tú dejaste todo eso. Te voy a dar una pastilla para que se vaya todo eso. Te voy a dar una pastilla para que se tranquilice. Y ¿sabes qué? Que escuché la voz del Espíritu que me dijo, esa pastilla no te va a ayudar. El único que te voy a ayudar soy yo. Echa tu carga sobre de mí. Y yo te... ay, Saneva, sé, yo te voy a sustentar. ¿Cuántas veces ponemos la esperanza, amado, en el doctor? Ponemos la esperanza en el psicólogo, y no estoy diciendo que sea malo, no me malentienda. Los doctores están también para tratar la salud, pero hay momentos, amado, que hay que estar confiando plenamente, mi amado, plenamente, entiéndame bien, en el Señor, porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a consolar. Dios desea que llevemos todo a Él. Orar es entregarle a Dios lo que no podemos controlar. Eso que no podemos controlar, hay que entregárselo a Dios. Entrégaselo a Dios en esta hora. No sigas cargando con eso. Por eso Él dijo, echa sobre Jehová tu carga. Esa carga pesada que no te deja caminar. Esa carga pesada que te tiene cansado, que te tiene cansada, que te tiene agobiada, que te tiene preocupada, preocupado. Échala hoy que Él promete sustentarte, amado. La oración cambia la carga de hombros humanos a manos divinas. La oración, amado, esa carga cambia.
O sea que ya usted no la va a cargar más nada, porque se la va a entregar a Dios. Y ahora no va a andar por la preocupación, ahora va a andar por la fe en el unigénito de Dios, Cristo Jesús, que prometió una paz que el mundo no te puede dar. ¿Y cómo es posible que Él nos haya prometido una paz y le permitamos al enemigo que nos robe la misma? Por medio de las situaciones, muchas veces son ataques de la salud, muchas veces son situaciones en los trabajos, muchas veces son situaciones en los hogares, muchas veces son situaciones en nuestro diario vivir que quieren robarnos la paz. Pero la Biblia es clara y dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, amada iglesia. Sobrepasa el entendimiento. Y yo pude entender desde aquel día hasta hoy, amado. Escuche bien, yo llevaba meses de convertido, casi un año más o menos. Y me acuerdo que desde ese momento hasta hoy, el enemigo no ha ganado ventaja con eso más nada. La experiencia me llevó a tener, amén, una experiencia con Dios en medio de ese momento difícil. Aprendí a echar la carga sobre Dios. Y esa situación la puse en las manos de Dios. Cuando la doctora dio el diagnóstico, que le decimos lo que estábamos pasando y nos mandó a hacer el ecocardiograma, y salió en el estudio que mi corazón no servía y me mandó a consumir una pastilla toda mi vida, amado. Ese es el testimonio. Tuve la experiencia con Dios que me dijo, habrá algo imposible para mí. Fue suficiente esa palabra para sustentarme, como dice ahí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, en medio del momento difícil, hay una palabra clara, hay una palabra fortalecedora. Hay una palabra animadora, hay una palabra que te ayudará, amado, a que puedas vencer. No dejará para siempre caído el justo. Cuando hablamos de echar, esto implica lanzar, implica entregar completamente. Usted ve, mi amado, que no es entregar a medias, es entregar completamente. Señor, esto me preocupa. Yo no puedo andar con esta carga. Yo te necesito a ti. No solo contarle a Dios el problema, sino dejarlo a Él. Hay personas que posiblemente dicen, Señor, esta situación, pero salen de la oración y se la echan encima y se la llevan. Dios no quiere eso. Dios quiere que le digas el problema, que le diga la situación y le diga, Señor, esta situación está en tus manos. Y cuando sale de la oración, usted sale liviano. Dice, gloria a Dios. Wow, fortalecido con poder. Dice, Dios mío, esto no es, amado, eso que se habla por ahí motivacional. No estamos hablando palabra viva de Dios. Palabra poderosa, palabra que te aumenta la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír palabra de Dios. Amén, los hombres de Dios, Pablo está en una cárcel, padeciendo, sufriendo, pero le está diciendo, no se preocupen. O sea, yo también estoy padeciendo, pero he aprendido a echar la carga sobre Dios. Si no he hecho la carga sobre Dios, no voy a ser efectivo, no voy a ser eficaz. No voy a ser eficiente. Cuando le hable me van a ver hablando de una manera humana. Pero cuando echo la carga sobre Dios le hablo de una manera espiritual. Le hablo de que hay esperanza. Le hablo de que hay solución. Le hablo de que hay poder en la oración. Que la oración no es como muchos creen, que me tire rodillas y nada. No, mi amado, gima, llore. Suelte la carga delante de la presencia de Dios. No se la lleve más nada. Dígale, Señor, aquí está. Te la entrego. Ana se cansó año tras año. Vemos un ejemplo en Ana. ¿Usted cree que Ana, ese fue el primer año que fue al templo? No, mi amado. Ana iba año tras año al templo y se iba igual. ¿Por qué? Porque no entregaba la carga. Se dejaba que su rival Pinina le irritara. Y esa rivalidad y esa guerra y esa lucha, Ana salía atribulada todo el tiempo porque no iba enfocada, amén, en entregarle a Dios lo que tenía que darle a Dios. Iglesia, entendamos hoy que nosotros no venimos a la iglesia a salir atribulados, a salir turbados, mucho menos, no. Venimos a salir fortalecidos porque vamos a entregar nuestras cargas sobre Dios. Echa tu carga en esta noche. Dile que está a tu lado. Echa tu carga, no te la lleves. No te la lleves para tu casa. Déjala en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo Ana ese año. Ese año Ana se cansó de la burla. Ana se cansó, amén,
de la rivalidad que había con Penina. ¿Usted sabe qué es eso, amado? Usted entra al culto a gozarse y de momento salga atribulado por algo. ¡Ay, fulana, fulano! Mire, echa esa carga sobre Jehová y suelta a fulana. Suelta a fulano. Es la carga que no la suelta. Te lleva la carga para tu casa, te atribula, no te deja dormir, no te deja estar tranquila, no te deja estar tranquilo. Y Dios te dice, oye, échala sobre mí, no te la lleves y vas a salir diferente. Por eso Ana ese año, mi amado, recibió la bendición. Porque ese año, mi amado, yo me acuerdo el tema que Dios nos dio bajo el tema, los que se burlan verán la bendición. O sea que la burladora, Penina, representa a los burladores, representa las tinieblas. Penina se burlaba, le hacía la guerra. Y Ana representa a la gente de Dios. Ana representa a los que van a dejar la carga. Amén, en aquel lugar. Y llegó ese momento y Ana allí derramó su alma delante de la presencia de Jehová. O sea que ese año Ana no fue a dejar que la irritara a su rival. Ese año el ataque no fue efectivo, porque ese año Ana dijo, voy a echar mi carga sobre Dios. Y cuando echó su carga sobre Jehová, allí salió bendecida porque Dios se acordó de ella. Y ahora llevaba al templo la bendición de Dios. ¿Usted ve la diferencia, amado? Esto habla de frutos. O sea que hay gente que no puede dar fruto porque siguen cargando con la carga. Y esa carga ha creado una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura es un resentimiento de una falta de perdón. Y esa falta de perdón no deja crear frutos. Y usted ve que hay esterilidad y mortandad. Y usted escucha a esta gente y lo que le hablan es negativo nada más. Pero cuando usted se acerca a los que son como Ana, usted ve el fruto de lo espiritual. Usted ve que usted no sale igual de ahí. Dice, wow, pero qué fe tiene esa mujer. Qué fe tiene ese hombre salido, fortalecido de ese lugar. Porque se ha encontrado con alguien que ha aprendido dejando su carga sobre Jehová. Todos en la Biblia vemos que aprendieron, amado, de una forma u otra. Fueron capacitados y enseñados para poder dejar su carga sobre Dios. De lo contrario, eso va a ser un obstáculo de un avance. Y muchas veces hay esterilidad por ese obstáculo de esa carga. Y Dios diciéndolo, suelta la carga. Suelta la situación. No cargues con eso más nada. Y muchas veces, amado, es eso, la falta de perdón. Hoy Dios te dice, perdona. Hoy Dios te dice, suelta. Si tú sigues cargando con eso, hay gente que ha muerto por eso, amado. Yo me acuerdo que el doctor me dijo, mira, hay gente que ha muerto de ansiedad. El mismo doctor me lo dijo en el hospital. Tienes que controlarlo y esta pastilla te va a ayudar. Y ahí escuché la voz de Dios. Hay gente que bebe esa pastilla. Y Dios diciéndole, yo quiero sanarlo, tú no necesitas esa pastilla. La ansiedad es un emisario del infierno que te quiere robar el gozo. Es un emisario del infierno que te quiere robar la paz. Y hoy estamos aprendiendo a vencerla. Dice, echar implica lanzar, entregar completamente. No solo contarle a Dios el problema, sino dejárselo a Él. Tu carga, todo lo que pesa el alma, ansiedad, preocupaciones, aflicciones, decisiones difíciles, luchas espirituales. Todo esto déjalo en las manos de Dios, amado, por medio de la oración. Cuando hacemos esto, vemos el sustento de Dios. Porque va a haber un obstáculo en el sustento, amado. Recuerde que Ana no podía producir, porque vivía una rivalidad con Penina. Ahí vemos que el Ana cargar su carga y no dejarla, no la podía dejar producir. Que esto representa, como hablamos ahorita, el fruto del Espíritu. Representa lo espiritual, lo que Dios da. Muchas veces hay falta de fruto y de evidencia por no soltar. Y Dios nos enseña hoy, suelta esa carga. Suelta eso. Echa tu carga. Recuerde, mi amado, que cuando Él dice por nada estés afanoso, es por nada estés preocupado.
Ella estaba preocupada, angustiada por lo que Penina le hacía, y año tras año la Biblia relata que era lo mismo, era algo continuo, hasta que Ana dijo: me cansé de pelear en la carne, hoy peleo en el espíritu. Voy a soltar esta carga y ya no voy a pelear, ya no me voy a vengar, ya no voy a pelear con esa, no, voy a soltarla. ¿Y qué hizo? Peleó de la manera espiritual, le soltó la carga allí en las manos de Jehová, y ahí, amado, fue visitada. Ahí dio fruto, porque cuando nosotros soltamos la carga, ahora vamos a experimentar el sustentará. ¿Qué sustentará? Dios sostiene, mantiene en pie, provee fuerza y cuidado continuo. No siempre quita la prueba de inmediato, pero sí da la gracia para resistirla. O sea que Dios te va a dar lo que necesitas, ese sustentará. Porque Pablo, entiéndase que le está hablando a la iglesia de no estar afanoso, él estando en una prisión, y cualquiera de los que vieran dijeran: pero ¿cómo Pablo puede decir que no estén afanosos? Míralo donde él está. Es que la prueba Dios no se la estaba quitando, porque dice él y testifica que esas cadenas y esas prisiones estaban redundando. ¿Para qué? Para que otros con valentía se atrevieran a predicar a Cristo, porque había un hombre en una cárcel dando testimonio que no se silenciaba, que no se callaba, sino que enseñaba desde el testimonio, desde la experiencia, y la gente se atrevía con más valor decir: si él lo hace, yo también puedo. Si él lo hace, el Dios que está con él está conmigo, yo también puedo. Y Dios me va a sustentar, Dios me va a dar lo que yo necesito, Dios me va a dar todo aquello para poder llevar a cabo su labor. No siempre quita la prueba, dice, de inmediato. Usted ve que esa prueba no se le fue quitada, pero desde ese lugar fue el escenario de Dios para poder enseñar a otros de una manera evidente y de una manera enseñable, con palabras o cartas que llegaban a las diversas iglesias a través de esta enseñanza. Los discípulos, amados, entendieron el poder de la oración. Mientras los discípulos miraban a Jesús, dice la Biblia, amén, que ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Hemos visto lo que sucede cuando tú oras. Tú oras, los enfermos se sanan. Tú oras, vienen los fariseos a provocarte y tú te mantienes en paz, en tranquilidad. Tú oras y vemos milagros. Tú oras y vemos prodigios. O sea, ellos no les pidieron ministerio ni posición. Los discípulos pudieran haberle hecho en esa petición: queremos tener un puesto. No. ¿Sabe lo que le dijeron? Enséñanos a orar. Yo quiero aprender a orar. Porque cuando yo aprendo a orar, todo lo demás viene automático. Porque la oración, por eso dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ve que es algo automático que va a venir como consecuencia, amén, de uno orar continuamente a Dios. Va a ver el resultado de esa oración. Esa oración, amado, es una oración que va a tener fruto evidente, que la gente va a ver y palpar. Wow, me acuerdo la prueba que tenía esa persona, me acuerdo el proceso difícil que tenía esa persona, pero míralo ahora, míralo como es, mírala como es, porque es el fruto de una dependencia, no de uno mismo, amado. Entienda que la oración habla de dependencia de Dios. O sea que yo no puedo hacerlo sin el Señor. ¿Y cómo se muestra eso? Cuando la persona ora continuamente. Esa persona no hace nada si Dios no le habla. Esa persona no se mueve si Dios no le dirige. Incluso los sentires que puedan venir para hacer, los lleva a oración. Señor, confirma. Si tú no me confirmas, yo no lo hago. No es que no tenga fe, mi amado. Es que uno tiene que estar seguro que es Dios. Y hay momentos en que uno tiene que pedirle a Dios confirmación, como lo hizo Gedeón. Gedeón no era que no creía en lo que le hablaba a Dios. Es que él quería estar convencido de que era así. Le dijo: mira, que el vellón esté mojado, que ahora llueva alrededor, el rocío moje lo que está alrededor, pero no, eso se llama confirmación, amado. Uno lo puede hacer. Señor, confírmame que esto es tuyo. Y le dice a Dios en secreto, sin hablar, en la mente: Señor, te pongo esta confirmación, algo específico. Y cuando Dios es el que te está mandando, va a hacer lo que le dijiste. No porque Él haga lo que nosotros lo mandamos a hacer, porque Él es soberano y todopoderoso, pero en su misericordia, amado, para que nosotros podamos entender que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer dirigido por Él, con esa confirmación específica. Dios en su misericordia
lleva a cabo el cumplimiento de la confirmación para que nosotros estemos convencidos, amén, de que va a ser como Dios dijo que sería. Pablo se dirigía a un lugar a predicar. La intención era buena. Pablo iba a hacer algo que le agradaba a Dios, pero en el camino se atravesó con una visión y le dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Él automáticamente entendió que era Dios que lo llamaba y fue en obediencia hacia la dirección que Dios le daba. O sea, él iba por un camino y en medio de ese camino tuvo una experiencia por medio de una visión para llevarle a un lugar específico donde estaba la necesidad. Y ahí usted vio que él nos detalla o nos enseña, como hoy estamos hablando de los filipenses, el fruto de una obra que se levantó en aquel lugar. Dios nos va a sustentar, amado. Y dice más, no siempre quita la prueba de inmediato, pero sí da la gracia para resistirla. Vamos a resistir, es que hasta tu lado vas a resistir. Pero hay que dejar la carga, dile, hay que echar la carga. Si no echamos la carga, no vamos a ver fruto. Dice, no dejará para siempre caído el justo. El justo puede caer, cansarse o afligirse, pero no quedará derrotado, porque Dios interviene a su tiempo. Aquí vemos 3 puntos que quiero compartir. Este versículo nos llama a confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas o capacidades. Usted sabe que hay gente que tiene capacidades y puede tener fuerza. Pero este versículo nos manda a confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas y capacidades. Rendir lo que no podemos controlar. Número 3, descansar sabiendo que Dios es fiel y sustentador. Ver el descanso donde nosotros lo tenemos, en saber que hubo un diagnóstico, nunca negamos ese diagnóstico, hoy testificamos del poder de Dios. Siempre hablábamos claro de lo que el médico había dicho, pero ya yo no bebo esa pastilla. ¿Quién lo hizo? El que dijo que habrá algo imposible para mí. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, no dejamos de predicar, no dejamos de enseñar, no dejamos de hacer la voluntad de Dios. Había gente que se acercaba y decía, varón, ya usted no puede predicar, ore a Dios, métase en ayuno, tránquese. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a manipular a Dios? Si ya Él habló, a mí me toca creer y ser sustentado con la palabra que me dio. Y me sustento, me fortalezco y no cargo con ese afán, con esa preocupación. Si muero en un altar predicando, gloria a Dios. Amén. Antes podía morir en un punto de droga o podía morir en un accidente. Qué privilegio, amado, usted haciendo la voluntad de Dios como hicieron los hombres de Dios. Que haciendo la voluntad de Dios, amado, perdieron su vida. Pero no fue que la perdieron, sino que despertaron en la eternidad, en el gozo del Señor. Cuando uno tiene esa convicción, el médico le puede decir, no puedes gritar mucho porque te da algo, I'm sorry. Yo tengo el Dios que me fortalece. Y si alabando a Dios me pasa algo, me voy con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted sabe cuánta gente anda por ahí, amado, y sabe que el consumir droga los puede matar y aún así lo hacen. Saben que el beber alcohol los puede matar y aún así lo hacen. Saben que adulterar con una mujer que no es la de ellos puede acabar con su vida y aún así lo hacen. De igual manera las mujeres que adulteran con un hombre, saben que eso puede acabar con su vida. Hemos visto múltiples casos, amén, de cómo en venganza han llevado a hacer este acto de matar a otra persona, ¿ve? Pero aún así lo hace. ¿Cuánto más nosotros, iglesia, nos vamos a detener por hacer la voluntad de Dios por una amenaza? Amén, para llevarnos eso a la preocupación o llevarnos eso a la angustia. Cuando nosotros tenemos acceso delante de Dios por medio de la oración, humillarnos delante del Padre y decirle, Señor, esta situación la pongo en tus manos. Señor, no es soberbia, es dependencia de ti. Si tú no quieres que yo lo haga, yo no lo hago, Dios. Pero si tú me das la convicción de que tú quieres que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Y al instante usted va a sentir el poder del Espíritu Santo. Va a sentir la confirmación, va a sentir la fuerza, va a sentir la investidura de poder, que sabe que Dios le está confirmando, que le está diciendo sí, que no te detenga, porque aprendiste a echar esa preocupación sobre las manos del Señor. Y esa preocupación no ganó ventaja. O sea, se puede vencer la ansiedad. Estamos aprendiendo a vencer la ansiedad, amado. Se puede vencer por medio de la oración. Ora entregando el problema por nombre. Estamos viendo la aplicación práctica. Ora
entregando el problema por nombre. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, si alguien me lo busca y me lo puede leer. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, dice: renuncia a la ansiedad repetitiva. En ese verso que se va a leer ahora, vamos a aprender, amén, a cómo una persona puede renunciar a la ansiedad repetitiva. Y es por medio de uno orar, entrega el problema por nombre y ahora va a renunciar a la ansiedad por medio de lo que es la oración y dejar la carga sobre las manos del Señor. ¿Quién tiene Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 que nos ayude con la lectura? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga eso, léalo de nuevo, amada. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Renunciando a la ansiedad repetitiva. O sea, viene esa ansiedad, viene esa preocupación, pero uno dice: Señor, he hecho esta ansiedad sobre de ti. Es lo mismo que expresó el salmista cuando dijo: echa sobre Jehová tu carga. Usted ve que estos versículos se complementan uno al otro, se relacionan, tienen que ver con el mismo tema en desarrollo, porque esa carga, cuando uno no la echa sobre de él, amado, sobre, en este caso el Señor, sobre Dios, eso puede llevar a la aflicción. Te dieron el diagnóstico, te muere. Ahí está mi mamá, Dios la bendiga de manera especial y yo creo que Dios lo va a hacer. A ella le dieron un diagnóstico. ¿Y usted cree que yo no gimo delante del Señor? Que Dios me la cuide, que Dios le dé salud. Y ese diagnóstico, amado, no es fácil. Es un diagnóstico, lo hemos dicho otras veces. Es algo que uno pudiera estar preocupado. Es algo que uno pudiera estar afanado. Mi mamá, Padre, cuídamela. Pero esa carga yo la he echado sobre el Señor. Y yo tengo fe, si Dios lo hizo conmigo, me ha sostenido hasta hoy. Cuando la ciencia dijo que mi corazón no servía, amado, tenemos la evidencia médica, porque hay incrédulos. Usted sabe que hay gente que no cree, que hay que enseñarle evidencia y todo de lo que fue el ecocardiograma y el estudio para que vean la realidad de la vivencia, de lo que son los procesos, pero de cómo la mano de Dios ha sido poderosa, de cómo la mano de Dios ha intervenido a favor nuestro, amada iglesia, porque la oración, dígale que está a su lado, la oración es poderosa. Amén, hay que volver, amado, hay que volver a gemir, hay que volver a llorar, hay que volver a derramarnos delante de la presencia del Señor. Que lo primero que nosotros busquemos, además de buscar a otra persona, sea orar. Señor, no salgo de aquí, Señor, me humillo delante de ti. Ese varón que me dijo eso, él no sabía que ya yo había hecho eso, ya yo me había trancado en el cuarto y lo había hecho. Señor, mira lo que dijo la ciencia, mira lo que dijo el doctor, tú me llamaste como evangelista en ese momento, como predicador, y es imposible predicar así con un corazón dañado. Señor, ayúdame, Señor, sáname, me has dado una palabra, me aferro a ella, pero ayúdame en esta situación. Eso se llama echar la carga sobre de él, y él te va a sustentar, él te va a sostener. Dile, está a tu lado, se va a sostener. Dios te va a ayudar, amado. Pero hay un principio escritural que tenemos que llevar a cabo. Renuncia a la ansiedad. Te muere la pastora, llévame al hospital. ¿Qué es esto? ¿Se acuerda, pastor, esas experiencias? Al hospital me pasaba. Pero cuando el Señor me enseñó a vencer la ansiedad, era un emisario del infierno. ¿Qué era lo que pasaba? Que Dios me había librado de un ataque masivo por la mala vida que yo vivía. Y ese trauma de esa situación vivida la estaba usando el enemigo en mi contra. Usted sabe que el enemigo se aprovecha de los traumas. Los traumas son aquellas cosas que marcaron su vida, aquellas cosas fuertes, turbulentas. El enemigo se aprovecha de ellas para quitar la fe de muchos, para robarle la paz a muchos. A mí me pasó porque tuve ese trauma, de esa experiencia de muerte, y él utilizaba eso. ¿Te muere? Vámonos, pastora, vámonos para el hospital, siento que... Y ahí el Señor me enseñó en el hospital, amado, escuché la voz de Dios. Y he visto el sustento hasta hoy. Usted ve que se puede vencer la ansiedad, amada iglesia. Renuncia a la ansiedad. Ella va a venir la preocupación, va a venir el sentimiento,
Va a venir, usted lo va a sentir, y con esto no estoy diciendo que sea negligente. Entienda que yo tomé las medidas, yo fui al hospital, a mí me atendieron, fui a lo que fue mi doctora, me mandó a hacer un estudio profundo y salió que mi corazón no servía. A ver, si yo no llegaba ahí, yo no sabía nada de eso. Pero toda esa situación me llevó una experiencia, me llevó a confiar y conocer más a Dios de una perspectiva, amén, diferente que yo no había experimentado. O sea, yo había oído de eso y sabía que Dios era poderoso, y no niego la eficacia, ni negaba la eficacia de su poder. Pero cuando lo experimenté, usted lo ve diferente, amado, porque ya ahora usted no está por referencia, ahora usted está por experiencia. Por eso yo digo que las experiencias que glorifican a Dios, usted debe de hablarlas, porque esas experiencias las va a hablar con convicción. La gente que lo va a ver que usted está hablando convencido, que usted no está hablando por referencia, no. Usted está hablando por una experiencia, por un momento ansioso, difícil que vivió, que se repetía continuamente. Pero ese versículo es tremendo. 1 Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, amado. Decide confiar aún cuando no veas la solución inmediata. Decide confiar. Mire lo que dice el Señor. Decide confiar aunque no vea la solución inmediata. ¿Cómo podemos hacer eso, amado? Echando esa preocupación, esa ansiedad, ese diagnóstico. Mucha gente no dura mucho, amado. Amén. Con esa condición, pero Dios extiende la vida y dice gloria, y podemos decir gloria a Dios, porque estamos venciendo, amado, la preocupación. Estamos venciendo ese miedo. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y usted ve que usted empieza a derribar un miedo. Dios no prometió ausencia de carga, pero sí prometió sostenernos mientras la llevamos a Él. O sea, mientras nosotros vamos en ese momento de que el apóstol Pablo nos está enseñando que no estemos preocupados, sino que estamos presentándole a Dios nuestras peticiones delante de Él, con toda oración. Ese momento ahí, amado, es clave. Ese momento es bien poderoso, porque en medio de esa conversación, de esa intimidad, Dios le va a dar la fuerza, Dios le va a dar el sustento, Dios le va a dar lo que necesita, amado. Lo hemos experimentado. Pablo dice: en toda oración y ruego. Oración, comunión diaria con Dios. Ruego, clamor específico en momentos difíciles. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. Mira qué tremendo, amado. Él nos dice, Dios, clama a mí en ese momento específico, difícil. El clamor es esencial. Ahora, el clamor es un grito, amado. El clamor es una expresión. Por eso nosotros hemos enseñado, amado, que la oración congregacional, unos pueden clamar. O sea, yo voy a escuchar a un hermano, gloria Padre en el nombre de Jesús, clamando por algo específico, y puedo ver a otro llorando y gimiendo, y puedo ver a otro por allá alabando y glorificando a Dios, dándole gracias, y puedo ver a otro por acá hablando en lengua. Y la Biblia dice que no las prohigamos, porque habla con Dios. El Espíritu está hablando con Dios, o sea, no podemos prohibirlo. Y veo al otro por acá, y veo una oración colectiva, una oración congregacional. O sea que no todos vamos a estar callados, y puedo ver a otro callado en una esquina. Pero todos en silencio no es algo normal, amado. Tiene que haber lloro, tiene que haber gemido, tiene que haber clamor. Tiene que haber, amado, es una oración colectiva. Todos estamos orando. Unos van a llorar, unos van a clamar. Yo me acuerdo en un ayuno que había uno que estaba roncando, pero yo empecé a alabar a Dios, y el varón se sacudió y pegó gloria. Santo, usted ve, mi amado. Imagina si yo me hubiera puesto con el silent también. Se duerme todo el ayuno, pero se encontró con uno que le gusta clamar al lado, y empezó a clamar con fuerza, y aquel hermano empezó, santo, sacudiéndose.
Gloria, se le fue el sueño, amado, y se unió a mi clamor, y ya no era una antorcha, ahora habían 2 trompetas allí, y de momento se prendió el altar y todo el mundo pegó santo, gloria, clamando, intercediendo, atando y echando fuera. La oración es un momento de guerra, amado. La oración es un momento intenso. Por eso nosotros llevamos meses en oración, porque creemos el poder de la oración, amado. La iglesia que no ora tiene que tener cuidado. Diga que está a tu lado, no deje de orar. A lo mejor tú dices, pastor, llevamos casi 2 meses ya orando, y vamos a seguir orando, porque hay poder en la oración, amado. Hay poder en la, diga que está a su lado, hay poder en la oración. Y cuando le agregamos el clamor específico en momentos difíciles, llega usted con una carga tremenda. Señor, esto lo pongo en tus manos. Y empieza, se tira en el altar, amado. Y hace como Ana y derrama su alma. Olvídese de lo que le diera decir el que le diga. Si se encuentra con un Elí que ya no tiene visión, que cuando la vea en esa actitud de humillación, no pueda discernir lo espiritual y diga, está ebria. No es ebria, es que ya no tiene visión. No es que esté en pecado, es que ya no tiene visión. Es una mujer que está afligida, que está quebrantada, que está derramando su alma delante de Dios. No limite, dile que tú derramas tu alma, vuelve, 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 vuelve. Dios responde cuando su pueblo clama con sinceridad. Dios responde cuando su pueblo clama con sinceridad, mi amado. Hay que volver ese clamor con sinceridad, ese clamor sin máscara, mi amado. Yo me desnudo, y déjeme explicarle esto, porque alguna persona pudiera oírlo. La Biblia habla de desnudez. Yo me desnudo delante de la presencia de Dios. Yo no voy con apariencia. Le digo, Señor, aquí estoy, desnudo delante de ti. Tú me conoces, tú conoces mi acostar y mi levantar, Señor. Yo te necesito, y empiezo con ese clamor con sinceridad. Salmo 51, la Biblia habla que David fue con sinceridad. David sabía que no podía esconder, ya lo habían descubierto. Nació el Salmo 51 de un pecado de adulterio y de asesinato. Nace un salmo de una experiencia triste y lamentable, pero ahí vemos lo que es la restauración. Hay esperanza. Dile que está a tu lado, hay esperanza. No deje de orar. Ahora le agregamos algo, y con esto estamos concluyendo. Con acción de gracia. La oración tiene que tener acción de gracia, amado. Cuando hablamos de acción de gracia, hablamos de agradecer aún antes de ver la respuesta. Eso se llama fe. Por eso Pablo decía, regocijado en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijado. O sea, lo que yo estoy viviendo no va a impedir que yo le dé gracia y me goce en la presencia de Dios. Ustedes me vieron en aquel principio en Filipo cuando estaba en la cárcel. Lloré a Dios, Dios me fortaleció, lo alabé, lo glorifiqué, se rompieron las cadenas, hubo un terremoto, Dios se glorificó, pero fue porque aprendí a darle gracias a Dios. Por eso la acción de gracia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La gratitud cierra la puerta a la queja. En vez de yo quejarme, esa gratitud, Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por esta situación. Sé que tú no vas a permitir que yo muera, Señor. Tú me vas a dar la fuerza para vencer. Gracias, Señor. Tú eres poderoso. Y empieza uno a alabar a Dios. Tú eres grande. No hay otro como tú. Te alabo y te glorifico, Dios. Te doy gracias. Tú lo vas a hacer. Esa gratitud es una acción de fe. Ahora vemos la promesa de Dios para los que hacen o llevan a la práctica este versículo poderoso del verso 6. ¿Cuál es la promesa, pastor? Verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Isaías capítulo 26, verso 3. Lo voy a leer. Pero mire cómo dice cuando Pablo habla de corazón y habla de mente. Dice, guarda el corazón las emociones, guarda la mente el pensamiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros vamos y le entregamos a Dios nuestras cargas, las peticiones y todo lo que nos agobia o nos turba, hay una promesa de Dios que dice que nos guardará en completa paz. Porque hemos decidido confiar en Él, no en la crisis, no en el diagnóstico, no en la situación adversa que podamos estar pasando,
o las pruebas diversas que podamos estar atravesando. Dice, vas a guardarlo en completa paz, porque el pensamiento está perseverando ¿en quién? En la palabra, en la promesa. Por eso David en el Salmo 119 dijo, recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ha sido mi consuelo en la aflicción, en el momento triste de aflicción. Tu palabra ha sido consuelo para mí. ¿Ve lo que hace la palabra, amado? Por eso dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo puedo perseverar mi pensamiento con el de Dios? Vos guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso está hablando de la palabra, amado, la meditación. Medito en la palabra y esa palabra me brinda paz. Esa palabra me brinda la fe. Amén, esa palabra me brinda la fuerza para yo pasar el momento difícil. La paz de Dios no depende de las circunstancias, no depende de lo que yo estoy pasando, mi amado. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Por eso hay gente que no comprende por qué con los diagnósticos, las amenazas, el tiempo, amén, que posiblemente te hayan puesto, o lo que posiblemente hayan dicho de usted, usted sigue perseverando, usted sigue avanzando, porque no lo hace. Diga conmigo, yo no lo hago con mi fuerza, es el poder de Dios sobre de mí. Todo lo puedo en Cristo, dice ahí, que me fortalece. O sea, yo puedo vencer por medio de Jesucristo. Identifica tu preocupación hoy, amado. Preséntala a Dios en oración. Ruega con fe, agradece anticipadamente y descansa en la paz prometida. Esta es la enseñanza de hoy para nosotros poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, amado. No dejemos que nos afanemos, que nos preocupemos, que nos angustiemos. Vamos a presentarle a Dios esa preocupación. Vamos a dejarla, amén, en sus manos, para que Dios se glorifique de manera especial. Tengo 4 preguntas que el tiempo avanzado las voy a leer porque hay gente que está anotando y esto es bueno que lo anote también. Dice, ¿qué cosas suelen producir ansiedad en tu vida? Esto es una manera de aplicar la enseñanza y que esta pregunta sincera, amén, usted escribe qué son esas cosas y esas mismas cosas que son las que le producen ansiedad, usted se las va a entregar a Dios en oración. Eso se llama sinceridad. O sea, me voy a desnudar delante de la presencia de Dios. Señor, esta situación me produce ansiedad. La escribe. Señor, esta otra situación me produce ansiedad. La escribe. Eso se llama presentar las peticiones. Luego, después que usted las escribe, amén, puede tirarle la cajita de peticiones que tenemos. O sea, la pastora la dejó, la cajita de las peticiones la echa ahí. Y esa cajita oramos siempre por ella y por esas peticiones. Y también usted se la entrega a Dios por medio de la oración. Porque a veces, dice, porque a veces nos cuesta orar antes de preocuparnos. Esas son preguntas que uno mismo se hace, se las contesta, escribe la contestación. Y luego después por medio de la oración va a ver la diferencia. Porque a veces nos cuesta orar antes de preocuparnos. ¿Sabe? Antes de preocuparse la persona le cuesta orar. ¿Cómo la gratitud cambia nuestra actitud? ¿Cómo la gratitud, o sea, estoy en una actitud de preocupación, pero voy a empezar a darle gracias a Dios. Voy a empezar a alabar a Dios. Voy a darle gloria y honra. Y voy a ver cómo cambia nuestra actitud. Recuerde Pablo cuando estaba en la cárcel en Filipo. Él empezó a adorar a Dios, a cantar himnos y los presos los oían. El ambiente cambió. Allí había un ambiente de turbulencia, había un ambiente de angustia, de dolor, había un ambiente de adversidad, pero un hombre que oró a Dios y se fortaleció, ahora estaba cantando unos himnos que provocaron que el terremoto de Dios descendiera en aquel lugar y todos fueran libres por el poder de Dios. ¿Has experimentado la paz de Dios en medio de los problemas? Esta pregunta usted la escribe, se la contesta y escribe si ha experimentado la paz de Dios en medio de los problemas. Concluimos con esto, amado. La ansiedad se vence cuando la preocupación se convierte en oración. Mire cómo se vence la ansiedad. Cuando la preocupación se convierte en oración. Dios no promete ausencia de problemas, pero sí plenitud de paz. Ansiedad bíblica, la ansiedad bíblicamente es vivir bajo una carga que Dios quiere llevar por nosotros.
Dice, ansiedad bíblica es vivir bajo una carga que Dios quiere llevar por nosotros. La solución no es negar la ansiedad, sino entregarla a Dios. La paz es fruto de confianza, no de la ausencia de problemas. Vamos a tener paz aún en medio de los problemas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Le damos gracias a Dios en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos enseñaste, Dios amado, la oración que vence la ansiedad. Gracias, Padre mío, por esta enseñanza, esta palabra. Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor, olvidadizos, sino practicantes de la misma, y tú nos dé la experiencia, nos dé la fuerza y nos dé la salud para vencer cada día, y no permitas que el enemigo gane ventaja alguna sobre nosotros. Cancelamos todo ataque de las tinieblas, toda obra perversa en esta hora, Padre, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va. Padre, como dice tu palabra en ese verso 7 de ese capítulo 5 de Pedro, Padre, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de cada uno de mis hermanos. Tú tienes cuidado de la iglesia. Tú tienes cuidado, Padre amado. Tú tienes cuidado. Tú fortaleces, tú ayudas, tú consuela, Padre, porque hoy hemos aprendido a través de tu palabra a echar toda la ansiedad sobre de ti, echar la carga sobre ti, y por nada estar afanoso, Señor, sino que presentemos toda petición delante de ti con toda oración, con ruego y acción de gracias, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si alguno desea la oración, amado, amén, necesita fuerza, está pasando un momento de ansiedad, está pasando un momento adverso, déjenos orar por usted, pastor. Ayúdeme por acá a orar por la dama. Amén. Déjenos orar en esta hora para que Dios le fortalezca, para que Dios le ayude, amado. La ansiedad es algo real, amado. Es algo turbulento, preocupante. Pero Dios nos ha enseñado hoy a vencerla. Dios nos ha enseñado hoy a cómo nosotros podemos vencerla en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y le damos la gloria a Él. Y le damos gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido de manera especial que tú fortalezcas a mi hermana, que tú le dé la fuerza, Padre, que tú la ayudes, Señor, que tú sigas cumpliendo tus propósitos, Padre mío. Todo ataque del enemigo, Señor, es cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú le das la fuerza, Padre, tú le das la fuerza hoy. Tú le das la fuerza, tú le das la fuerza hoy, Señor. Tú le das la fuerza, tú le das fuerza nueva. Hoy echa su carga sobre de ti, Señor. Tú la sustentas, tú la fortaleces. Tú la ayudas a vencer, Dios amado. Tú la ayudas a vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, glorifícate, Dios mío. Glorifícate en tu sierva, Padre. Ayúdala, cuídala, guárdala, Dios. Dale fuerza, vigor y salud, Padre. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios mío. Recibe toda la gloria, Dios. Recibe toda la gloria, Dios. Recibe toda la gloria. Recibe la gloria, Jehová. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive el Señor. Gloria al Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Amén, vamos a estar orando por la hija de nuestra hermana Wanda. Dice que oremos por, se llama Keishla. Está con fiebre y dolor de cabeza, amado. Amén, la hermana de Samuel envía saludos. Dice Dios le bendiga a la iglesia desde allá desde la República Dominicana. Dios bendiga a cada uno de los hermanos allá. Amén. Vamos a orar creyéndole a Dios, amado, que aún allá a la distancia Dios puede sanar, Dios puede fortalecer y Dios puede obrar de manera especial. ¿Dónde está la iglesia que se une en esta oración? Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar por cada hermano para que Dios le fortalezca con poder,
para que se vaya toda enfermedad, se vaya todo dolor, toda fiebre en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora, Dios Todopoderoso, junto a esta amada iglesia. Padre, elevando esta oración, Padre amado, por Keishla, Señor, que tiene fiebre y dolor de cabeza. Yo te pido que tú le ayudes, Señor. Yo te pido que tú le dé la fuerza. Yo te pido que tú le dé la salud. Allí donde se encuentra, Padre, por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Fuimos sanados, Dios. Sánala, Dios amado, fortalécela y obra en esta amada familia, Señor. De igual manera mi hermana, Señor, que está aquí, yo te pido que tú la fortalezcas, Padre. Yo te pido que tú uses las manos de la pastora ahí ahora, Dios amado. Tú fortalezca a tu sierva, tú la ayudes, Señor, en medio de la preocupación, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio del ataque contrario, Señor. Ella pueda ser fortalecida con poder y vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer, Señor. Yo te creo a ti. Yo me uno, Señor, a esta amada iglesia creyendo, Dios, que para ti no hay nada imposible. Tú lo imposible lo haces posible, Señor. Glorifícate de manera especial, Señor amado. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, papá. Oh, te adora mi alma, Padre. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria al Todopoderoso? Amén. Damos gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos que estuvieron en vivo. La paz y la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga de manera